Ya arrancó, ¿eh? Audiencia de su programa Entre Voces, pues estamos transmitiendo desde el Museo de la Restauración y tenemos a un invitado que conmemorando el 490 aniversario de nuestra ciudad de Querétaro, pues vamos a hablar precisamente de ello y vamos a hablar con el doctor Jaime Zúñiga Burgos, cronista e historiador del Estado. Tiene una prolífica obra literaria de las leyendas, costumbres, tradiciones, túneles y personajes de nuestro estado de Querétaro, titiritero, médico, abogado, medalla Fray Junípero Serra, entre otros galardones. Pues muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Muchas gracias, es un placer platicar de nuestra rica historia. Claro que sí. Y vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es sobre primero, fundación o conquista de nuestra ciudad. Bueno, hay que analizarlo porque nuestra historia está llena de mitos, de cosas irreales, de falsedades, y que pues desde luego hay unos vacíos muy grandes. Decías que están celebrándose los 490 años. Yo diría que son los 500 años de que Conín, todavía como indígena, llegó a un pueblo que hoy es conocido como La Cañada, que entonces eran unas cuevas ocupadas por nómadas. Eran chichimecas nómadas y algunos otomís que ya se empezaban a sentar por ahí, pero llega Conín a refugiarse con su familia. ¿Por qué llega a refugiarse Conín con su familia? Porque él ya conocía, él comercializaba las pieles, ayales, todo esto por sal, por puntas de flecha, por pieles de animales, con los indígenas que vivían en unas cuevas, que eran recolectores, cazadores, y entonces él, incluso su nombre o sobrenombre de Coni quiere decir ruido, porque se anunciaba, era un pregonero que llegaba anunciándose para que de los cerdos se juntaran y empezar a comerciar con ellos. Conocía perfectamente bien cómo se vivía ahí, y cuando la conquista empieza a extenderse, a él, Valentín Frías, le dan nexos con los tlaxcaltecas, y desde luego los tlaxcaltecas fueron los que se unieron a los conquistadores para pegarles a los mexicas, a los aztecas. Entonces, ¿qué hace Conín? Lo que hace es traer a su familia a un lugar seguro que él conocía, pero eso fue en 1521. Hace 500 años. La fundación de Querétaro fue muy posterior y es una fecha que pues es artificiosa porque algunos autores la posponen, otros la adelantan, y el padre Isidro Félix Espinosa, un censor matemático, director del Colegio de Propaganda Fide y cronista de la provincia de San Pablo de Michoacán, se le ocurre llenar un vacío que desde Carlos Sigüenza y Góngora, con las glorias de Querétaro, con motivo de la consagración de la congregación, en las glorias de Querétaro, Carlos de Sigüenza y Góngora hace un relato pormenorizado de cómo era Querétaro en esa época, a finales de los años 1600. Y entonces el padre Isidro Félix Espinosa ve que hay un vacío tremendo, porque no había los orígenes de la ciudad. Nada más había, en el momento que Sigüenza hace esto, pues era la descripción de lo que se vivía, pero no el origen. Y entonces, inspirado por la gracia divina, empieza a llenar los huecos históricos, pero a su real entender, con deducciones lógicas, y empieza a buscar que descendientes de los conquistadores que vivieron 114 años o 120 años en algunos casos, increíble, porque el promedio de vida de los mexicanos en esa época, de los habitantes de la Nueva España, o antes, los pueblos prehispánicos, pues era muy inferior, vivían muy poco tiempo. Entonces, el padre Isidro Félix Espinosa hace el mito fundacional, que es el que vamos a celebrar. Y ahí viene tu pregunta, ¿conquista o fundación? Yo digo que si ya Conín, cuando llega él 10 años después, porque no es como dicen, llegaron y al día siguiente lo estaban bautizando y ya convenció
a sus hermanos indígenas y en una batea de puercos improvisada, como hay muchas leyendas ahí en la iglesia del Calvarito, que todavía lógicamente no existía, pero la historia se ha manejado, se ha manipulado mucho desde el punto de vista fantasioso. Claro, hasta lo asocian con la Malinche. Así es, sí. Conín llega, se deposita aquí a su familia y él se va. Y 10 años después ya regresa como Armando de Tapia. Ya regresa como capitán al mando de 500 hombres de arco y flecha que él ya manejaba, él ya los controlaba, les pagaba, los alimentaba. Y con esos 500 hombres de arco y flecha llega, ¿y a dónde llega? Pues a donde tenía familia, tenía conocidos aquí. ¿Y qué pasa? Pues que acuerdan, Don Lobo y Don Coyote, como dice la leyenda, acuerdan pactar una batalla simulada para que los demás no dijeran que eran cobardes y se habían rendido. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, Valentín Frías relata que cuando llega Fernando de Tapia ya, 1531, el 24 de junio de 1531 a San Juan del Río, y funda San Juan del Río por los ríos, etc. Y un mes después, el 25 de julio, llega a Querétaro y Don Lobo y Don Coyote lo reciben con una barbacoa y con mole, y lo reciben en el Cerrito Colorado. ¿Por qué lo reciben? Pues porque eran conocidos simplemente. ¿Por qué pactan una batalla, como decían antes, a trompadas y a mordidas? Porque eran conocidos. Y es algo que la historia ha pasado por alto, y nosotros, como la Crónica del Marqués, afirmamos que Fernando de Tapia, todavía como Conín, llegó y pobló lo que hoy es el pueblo de La Cañada, que es donde nace Querétaro. De ahí, de ese pueblo, y ahorita te voy a dar algunos elementos, de ese pueblo salen los conquistadores a fundar el nuevo Querétaro, se cree que en Carretas, donde está ahora el fraccionamiento Carretas. Y de ahí el definitivo es en donde está ahorita ya el primer cuadro, donde Sánchez de Alanís lo traza como tablero de ajedrez, ya las crónicas ya posteriores. Pero al padre Isidro Félix Espinosa se le ocurre darle la fecha del 25 de julio, que es la fecha del santo patrón de España, el apóstol Santiago. ¿Y por qué se le da esa fecha? Pues porque ya Querétaro ya se llamaba Santiago de Querétaro, la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Ya la habían consagrado el apóstol Santiago. A través de la historia y todo eso, ya la habían ubicado, y él retoma lo de Santiago de Querétaro, inventa lo del eclipse, lo de la aparición de las estrellas, el apóstol Santiago, el mito fundacional. Pero en esto hay algo clave: ningún documento, ninguno de los, incluso de los conquistadores, como Montañés y ellos, no relatan algo que de por sí sería pues algo que no podían pasar por alto, un hecho milagroso con la aparición y todo. Es hasta el año de 1610 cuando el padre de Santa Gertrudis empieza a manejar lo del mito de la cruz, la aparición de una cruz de piedra milagrosa. Pero aquí, mañosamente, y esto está fundamentado, cuando se empieza a construir por los franciscanos el convento de la Cruz, no tenían la autorización del virrey, ni del rey, lógicamente. Todo lo que se construía en la Nueva España era con autorización del rey. Por eso era el Real Convento de Santa Clara, el Real Hospital. El Real quiere decir que tenían la autorización del Papa. Desde luego pues era el gran convento del Padre San Francisco, etc. Y en la cruz los padres iban a un vía crucis, que era por las calles de hoy 5 de mayo, incluso se conservaba el nombre de calle de la Verónica, porque era la estación de la Verónica, donde es Pasteur y 5 de mayo, y de ahí hasta llegar al Cerro de la Cruz, donde los sacerdotes tenían la costumbre, al saber que los indios ponían ahí sus centros ceremoniales, ellos llegaban, destruían el centro ceremonial y ponían una cruz. Y por eso hasta la fecha puedes ver
la costumbre, la tradición que hay que en todos los cerros, en la punta del cerro, hay una cruz. Entonces, la cruz aparece en un momento muy oportuno porque el virrey ordena destruir lo construido del convento de la Cruz. Y con la aparición del milagro, la cruz de los milagros, la cruz del milagro, ya paran la destrucción del convento y lo legitiman para transformarlo después en colegio de propaganda fide con toda la historia que tiene esto. Entonces, el apóstol Santiago está ligado a la población de Querétaro antes que fuera adoptado oficialmente como la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro, porque los indígenas de la Cañada ya habían escogido con la nueva fe un santo protector, y no eran nada tontos lo que escogieron, pues vieron las avocaciones de los santos y vieron uno que estaba a caballo como los conquistadores, tenía en la diestra una espada y un estandarte, estaba imponente el santo. Los otros eran pues con caras nobles, de buenas gentes, con su varita San José, etc. Entonces, una florecita ahí en la punta, ¿no? Entonces, el apóstol Santiago, desde la Cañada, es adoptado y hasta la fecha. Hasta la fecha, las familias de allá, hicimos un libro y ahorita está la 4ª edición en proceso para conmemorar el 25 de julio, pero se hizo ese libro porque la fe al apóstol Santiago es paralela a la fundación del pueblo de la Cañada y desde luego de Querétaro. Y era tan importante el pueblo de la Cañada que ahí se guardaban los documentos oficiales demostrados. Cuando se localiza el acta de fundación de Querétaro, porque el acta de fundación la daba la corona española mediante el pago de una cantidad, en el caso de Querétaro fueron 3.500 pesos oro, que se juntó entre la población, se dio una parte, no se pagó la siguiente, tardaron muchos años en enviar la cédula, y de la cédula hay muchas especulaciones, que es una falsificación de la misma de Puebla de Los Ángeles, porque están igualitas, y la otra es pues que sí llegó, pero son especulaciones. Esa cédula de fundación fue copiada en 1894 y la tenía depositada, el original lo tenía don José Rangel, un regidor del gobierno del ingeniero Francisco González de Cosío, gobernador porfiriano de Querétaro. Se la solicitan y gente como Lalo Rabel lo documenta muy bien, hace un estudio que a mí me gustó mucho la forma como lo llevó, porque él documenta cómo el señor Rangel lo tenía en la Cañada y lo habían tenido indígenas. Querétaro nace como pueblo de indios y entonces los documentos oficiales los tenían ellos. Las mercedes de agua del pueblo de Querétaro, lo de la alberca del Pinito, que les dio el rey, les dio la autorización para que usaran de por vida una merced real. Y cuando llegó el agua entubada, entonces no querían pagar los indígenas de ahí, sacaron ese documento, y lo malo fue que al exhibirlo se perdió el documento. Entonces, conquista y fundación y conquista. Que hubo pues algún encuentro, hubo un desencuentro, pues sí, pero no está demostrado. Se ha especulado mucho, tenemos una gran desventaja, que ahora hay un grupo de gente seria como Juan Ricardo Jiménez Gómez, pero hay otro grupo de fantasiosos que se sienten superiores a los historiadores que tenían documentos como Valentín Frías y tratan de minimizar la labor de un historiador como Valentín Frías, que era meticuloso, muy religioso, capaz de mentir, y que dice: tengo ante mí un documento donde en 1521 llegó conmigo a fundar Querétaro. Y así empezamos a especular, porque ahora hay puristas del lenguaje que dicen que fundación debe de haber un acta de por medio. Pero yo te pregunto también, ¿dónde está el acta de fundación de la Gran Tenochtitlán? Y fue fundada, ¿no? Claro, lo que no. Pues sí, entonces hay gente muy purista que se quiere pasar la lista, pero sobre todo que quiere dejar una huella
de una aportación que no hicieron ellos, porque desafortunadamente han seguido la costumbre de copiar libros, de reproducir y reproducir los libros, copiando incluso los errores, y lo siguen haciendo. La aportación que hacemos nosotros con respecto al apóstol Santiago es que la fe en él es de muchos siglos. Nace esa fe, esa admiración con el nacimiento de Querétaro. Y la prueba está que en el convento más importante de Querétaro, en el convento de San Francisco, algo que por estar habituados no vemos, ya lo borramos, ahí está el apóstol Santiago Matamoros, en su advocación de Santiago Matamoros, conquistador de los moros, libertador de España. Y ahí lo tenemos entonces, en el templo más importante, en el corazón de la ciudad, que fue el convento grande de San Francisco, está una representación del apóstol Santiago. Wow, sí lo escuché en la conferencia que vi por YouTube, que le hicieron más bien una entrevista, que estuvo hablando también de su libro, el que dice que está en su 4ª edición, ¿verdad? El apóstol Santiago. Pues, Fundación del Pueblo de la Cañada, de su libro que en el que usted nos menciona cómo precisamente en la Cañada fue que se gestó toda esta situación, ¿verdad? ¿Y en qué momento tomó lo de muy noble y leal Santiago de Querétaro? Porque también algunos dicen que y para siempre y que otros títulos diferentes. No, la Ciudad de México era la muy noble ciudad de México, de capital. La corona española estaba pasando por momentos muy críticos porque estaba en guerra. Aparte de eso, pues la conquista y lo que vino acá para solventar los gastos de conquista, que pues toda la leyenda que nos comentan las joyas de la reina Isabel, etc. La realidad es que estaba en guerra pues, con Inglaterra, con Holanda, con Francia, y necesitaba muchos recursos. Entonces le llega como caído del cielo, como del apóstol Santiago, el hecho de llegar y encontrar que en las tierras de conquista había grandes cantidades de oro, no solo en México, en Perú. Y Perú se está fundando exactamente en 1531, el mismo año que se funda Querétaro. Aparte de eso, la plata. Entonces la plata de México, que ahora la quieren reclamar, de veras que ideas descabelladas, esa plata pues reactivó la economía de Europa, y no solo de Europa, de Oriente, porque los pesos acuñados en México eran validados. En China, en varias partes, se les ponía un sello y circulaban como moneda de curso. Entonces, viene la situación de que el pueblo de indios, con Diego de Tapia, que ya se había españolizado, igual que su papá, habían acumulado grandes cantidades de dinero, pero pues no tenían descendencia los Tapia, pero seguía el mismo grupo de los indígenas manejando el pueblo, y empezaron a llegar los españoles a la mitad del siglo XVII, y los españoles se tenían que supeditar a los indígenas, y tienes un ejemplo que es la leyenda del faldón. El alcalde era indígena, y el señor Fadrique Cázares, un español que quería ir al frente porque era la peregrinación, era pues, el Corpus, era la salida del Corpus, el cual en Querétaro era lo más solemne, porque estaban en una etapa todavía de conquista y de evangelización. Ahí viene la leyenda del faldón. Entonces, desterrado lógicamente, antes no lo mataron, le perdonan la vida, pero lo destierran para que se vaya a la casa del faldón. De ahí empieza la presión de los españoles, todavía peninsulares, todavía criollos, había muy pocos, pues eran niños los que estaban haciendo aquí producto del mestizaje, y entonces empiezan a ver que la corona les venda el título, primero de reconocer el ayuntamiento, y empiezan a reconocer el ayuntamiento, se venden los cargos, los oficios en el ayuntamiento, se venden por cantidades que están en algunos documentos. Querías ser tú, pues alférez o algo así, te costaba. Querías ser el alcaide, te costaba también.
y logran, los españoles peninsulares logran hacer el trámite en 1653, si mal no recuerdo, para que se reconozca y le expida el título como ciudad, la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Ya después le agregaron de las canteras rosadas, donde se firman constituciones y se matan emperadores, etc. La verdad que eso ya son agregados, pero la historia es esa. Y también la historia es de que de los 3.500 pesos se dio una parte, no se cubrió los demás y estuvo en suspenso, y por eso viene la especulación de que como España no surtió el documento, lo elaboraron, y ese documento estuvo en poder de los indios, cosa rara porque si ya era reconocido por los españoles, los que seguían mandando eran los indígenas. Y Lalo Rabel tiene su trabajo y ahí dice quiénes fueron los depositarios, y cuando en la época de González de Cosío tratan de recuperarlos, se los prestan, y van como 14 notarios, todos los que había en Querétaro, porque era un documento de suma trascendencia. Era la fundación de la ciudad de Querétaro. Entonces para ellos era de mucha tradición, y se lo piden al regidor José Rangel, que es el que lo tenía, y luego lo regresa. Y ese documento está todavía en el ayuntamiento, pero es una copia. Es una copia, eso lo sabemos todos los que conocemos un poquito de la historia del documento. Es una copia que está ahí porque incluso pues se sabe quién lo elaboró, qué calígrafo lo hizo, etcétera, cuánto costó, cuánto le pagaron, quiénes estuvieron como notarios dando fe. Y el original se lo dan a José Rangel, se lo lleva a la Cañada, y junto con la Merced Real del Pinito y con la autorización del virrey para el repartimiento de las tierras de la Cañada, que es muy importante, donde le dice 4 leguas hacia el oriente y 4 hacia el poniente, y a los lados el gran juego de pelota, o sea, los cerros, la Cañada, que también es otro de los mitos y que de ahí viene nuestro nombre. Entonces ese documento lo tuvo en sus manos el cronista municipal Guillermo Hernández Requenes, y todavía en vida personalmente con un lugareño, Jaime Martínez, fuimos a tratar de recuperar con la viuda del cronista los documentos. Y no fue posible. Esa es la triste historia de los documentos. Sí, verdaderamente, porque ya no se puede ver el original. Bueno, audiencia, pues agradecemos mucho al doctor Zúñiga Burgos por permitirnos esta entrevista. Y para culminar, ¿cuál es el sentir de ser portador de la palabra, de la historia de nuestra ciudad de Querétaro en su persona? ¿Cuál es ese sentir? Yo tengo una gran responsabilidad, y la memoria de mi abuela está de por medio. Mi abuela fue la que me empezó a enseñar las leyendas, y me decía, fíjate bien, hijo, porque esto fue así, con una precisión absoluta, quería que se conservara. Por eso nuestra organización se llama Preserva Patrimonio, porque se trata de preservar nuestras tradiciones, no de cambiarlas, no de tratar de que se olviden, de corregirlas, porque, insisto, hay una tendencia ahorita de ciertas personas con mucha egolatría que se sienten los guardianes de la historia de Querétaro y son los que la quieren fabricar. Eso no lo vamos a permitir como organización. Como Preserva Patrimonio y como presidente de Preserva, nuestra función de varios académicos, de varios personajes que se construyó esto, entre ellos estaba Carlos Monsiváis, Alejandro Obregón, Mariano Amaya, una cantidad que no tienen idea de los que estamos atrás de esto, para ser depositarios y que nuestra historia no se convierta en una historieta, que siga siendo historia de Querétaro y no la historieta de Querétaro. Claro, muy importante, y no aumentarle así como tantos hechos fantásticos. Bueno, pues le agradecemos, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, y nos despedimos desde aquí del Museo de la Restauración de la República, agradeciéndole a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro por permitirnos las instalaciones.
Nos despedimos, yo soy Chelio, hasta pronto.